Hoy desde el Centro Integral para la Familia queremos hablarte acerca de la psicología de Dios. Y voy a hablarte de un problema muy común hoy día que está afectando a la sociedad en cualquier lugar y a cualquier edad: la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más antiguos de los que se conoce. Esta enfermedad o este trastorno mental se caracteriza porque la persona que lo padece se sume en una profunda tristeza, miedo, decaimiento de ánimo, pierde el interés prácticamente por todo lo que lo rodea, sus funciones psíquicas disminuyen, tales como el afecto, su concentración, su inteligencia se ve afectada, se descuida en su apariencia y en su comportamiento, tiene pensamientos suicidas y otras cosas más que afectan el rendimiento normal de una persona y que se ve reflejado en su calidad de vida. Ahora, quiero que tenga en cuenta algo: no todos los momentos de tristeza por lo que pasa una persona necesariamente tienen que ser un estado depresivo. Existen momentos de dolor por los que todos pasamos, pero la depresión es algo mucho más profundo. Existen varios tipos de depresión, como la depresión leve, que puede afectar tu sueño, tu apetito, tu concentración, pero que no afectan tus actividades diarias. O la depresión moderada, en la que se puede presentar llanto aparente, aislamiento de los demás, pensamientos negativos acerca de sí mismo, como por ejemplo el que yo no sirvo para nada, nerviosismo. En este estado ya comienzan a verse afectadas tus actividades diarias. O la depresión grave, que es la más severa, y es donde, aparte de toda esta sintomatología anterior, ya comienzan a aparecer los pensamientos de suicidio y la forma de cómo llevarlos a cabo. Hay muchas causas que pueden producir depresión en una persona, con causas internas o endógenas y causas externas o exógenas: traumas, frustraciones, rupturas amorosas, pérdida de un ser amado. Muchos hoy se encuentran deprimidos por la situación actual del país, la violencia, la inseguridad, la desesperanza y la sensación de un futuro incierto. Por lo general, en la actualidad, casi todos estos trastornos se curan dependiendo del nivel de depresión que se esté sufriendo, ya sea con terapias en los casos leves o a través de medicamentos formulados por un profesional de esta área en los casos más severos. Lo primero que debemos hacer, después de haber reconocido nuestra condición, es buscar ayuda profesional adecuada a través de un psicólogo o psiquiatra, de acuerdo al nivel depresivo que se esté manejando o que se esté presentando. Pero también es muy importante el apoyo de la familia, de los buenos amigos, salir más a menudo, reír todo lo que podamos, ser positivos aún en medio de la adversidad, darnos ánimo a nosotros mismos, creer que sí podemos lograrlo. Y algo muy importante es no aferrarnos al pasado, soltarnos de todos esos momentos que un día nos hirieron, nos hicieron daño, dejarlos atrás y disfrutar el presente, lo que tenemos, lo que nos rodea. Ahora vayámonos a la Biblia, porque a lo contrario de lo que muchas personas puedan creer, incluidos los cristianos, la palabra de Dios nos muestra que muchos personajes bíblicos pasaron por un estado depresivo, como es el caso de Job, o el caso del rey David,
¿O qué tal el profeta Elías o el profeta Jonás o Jeremías, que también es un personaje que llegó a un estado depresivo? Y hoy voy a mostrarles a uno de ellos qué causas lo llevaron a deprimirse y cómo pudo salir de esa condición. En el capítulo 19 del primer libro de los Reyes encontramos al profeta Elías con diversos síntomas que nos llevan a pensar que efectivamente se trataba de un estado depresivo. Pero ¿cuál fue o cuáles fueron las causas de su estado? Esto se debió a un cúmulo de momentos impactantes en la vida del profeta. La primera vez que aparece Elías en el relato bíblico es en el Reyes capítulo 17, enfrentándose y desafiando directamente al rey Acab. Desde ese momento Elías tiene que huir y esconderse aún fuera de su país, porque por su sentencia dejó de llover durante 3 años y medio. En todo ese tiempo, Elías se convirtió en la persona más buscada en Israel. Había precio sobre su cabeza. Y después de haber sido alimentado por una mujer viuda en Sarepta de Sidón, Elías reaparece en el capítulo 18 en el Monte Carmelo, enfrentándose él solo a 450 profetas del dios falso Baal. En esa ocasión Dios, por medio de la oración de Elías, hizo descender fuego del cielo que consumió el holocausto y le dio una gran victoria a Elías. En ese momento, las emociones del profeta llegaron a su clímax. Por fin pudo explotar todos sus sentimientos de miedo, de tristeza, de dolor, de frustración, pero también de victoria, que había tenido retenido durante 3 años y medio. Hubo un derroche de energía por parte del profeta al 100%. La depresión de Elías no fue por falta de fe, ya que en todo tiempo tiene el respaldo de Dios. Ahora, en muchas ocasiones, la depresión está precedida por un periodo de impactos y estrés intensos y duraderos. Y recordemos que Elías, dice el apóstol Santiago, era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Así que lo más probable es que se debiera a un desgaste excesivo de energías, un cuadro de estrés por todo lo vivido los últimos años que lo llevó al agotamiento. Esto, sumado al temor de morir por la sentencia que Jezabel, esposa del rey Acab, había dado, llevaron al profeta a una depresión severa. ¿Por qué podemos decir que Elías se deprimió? Escuche los síntomas del profeta. En el verso 3 dice el texto: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí encontramos 2 síntomas depresivos. 1. Sintió miedo y huyó. 2. Dejó en Beerseba a su criado. O sea, se desligó de sus responsabilidades. Perdió el interés por lo que había a su alrededor. En el verso 4 de este capítulo 19 dice la escritura: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En este versículo vamos a encontrar 4 síntomas más de la depresión de Elías. Primero, dice el texto: y él se fue por el desierto un día de camino. Elías se aisló de la sociedad. Elías quería estar solo. ¿Sabe usted cuánta distancia era un día de camino? Eran aproximadamente unos 20 kilómetros. Y en el desierto hay la particularidad
de que el viento mueve la arena haciendo que las huellas se borren. Así que si alguno quería encontrar al profeta Elías, esta era una labor casi imposible de lograr. Segundo, sigue diciendo el texto bíblico, y vino y se sentó debajo de un enebro. Físicamente estaba agotado, posiblemente había perdido el apetito. Tercero, dice el texto, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías sintió deseos de morir, y aunque no recurrió al suicidio, sí quiso dejar de existir, y así se lo hizo saber el Señor. En muchas ocasiones, esta es una reacción a situaciones de vida con un estrés intenso y problemas agobiantes, a los que se les busca una puerta de salida. Y para la persona que lo está padeciendo, en este caso el profeta Elías, es ponerle fin a esta situación, aunque no sea el camino correcto. Cuarto, sigue diciendo el texto, pues no soy yo mejor que mis padres. El autoestima de Elías estaba por el suelo. Pensó que no valía nada, que no podía lograrlo, que el rey Acab y Jezabel, sus enemigos, eran más fuertes y poderosos que el Dios que le había acompañado y le había respaldado durante estos 3 años y medio. Aquel que cerró los cielos para que no lloviese, aquel que lo alimentó de forma milagrosa, escondiéndole de sus enemigos, haciendo descender fuego de los cielos y dándole la victoria. Ahora miremos la psicología que usa el Señor con el profeta Elías y las terapias que utilizó para levantarlo de ese estado depresivo en el que se encontraba. Lo primero que el Señor hace es dejarlo descansar, dejarlo dormir. Le permite recuperar fuerzas a través del descanso físico. Y mientras Elías dormía, Dios envía un ángel que cuidara de él. O sea, luego de que le permite dormir, el Señor le da una compañía adecuada. ¿Y por qué digo que una compañía adecuada? Porque muy bien Dios pudo enviarle a su criado que le siguiera acompañando. Tal vez pudo enviarle a cualquier otra persona, pero Dios le envía un ángel. ¿Para qué? Para que Elías, en ese momento de angustia, tuviera la certeza de que Dios estaba con él. Es muy importante para una persona deprimida una buena compañía, alguien que lo ayude, le estimule, le hable palabras que le edifiquen, alguien que se convierta en una columna donde él se pueda agarrar y se sienta seguro al hacerlo. Dice el verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. La terapia que el Señor utiliza en el caso de Elías comenzó con el descanso, la compañía y el alimento. Dios ministra las necesidades físicas de Elías. Algunos dirán que esto no es importante, pero las necesidades físicas son muy importantes. De hecho, en algunas ocasiones la cosa más importante que una persona puede hacer es solamente el tomar el suficiente descanso y refrigerio. Y esto lo hizo el Señor por lo menos en 2 ocasiones, hasta que el profeta fue fortalecido. El comer saludablemente y descansar las horas adecuadas nos llevan a relajarnos y a tranquilizarnos. El cuerpo necesita ser alimentado, pero el espíritu también. No olvidemos que el Señor Jesús es el pan de vida y que también es el agua de vida.
que puede fortalecer tu espíritu. Y recuerda que tanto el cuerpo como el espíritu deben permanecer en armonía para que haya una estabilidad emocional en el ser humano. Lo siguiente que hace el Señor en esta terapia es dirigirse a su estado de ánimo, su autoestima. Y le dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Elías estaba tirado, consideraba que no servía para nada, que lo mejor que le podía suceder era morir. Pero Dios le dice a Elías y a todos los Elías que se encuentran escuchando esta palabra: no, Elías, tú crees que no sirves para nada, tú crees que es el fin de todo, pero yo te digo, te dice el Señor, aún te queda mucho por hacer. Aún tienes que terminar muchas cosas. Tienes que cumplir muchos sueños. Es posible que tú hoy estés pasando por el momento que pasó el profeta Elías y te encuentres debajo del enebro. Posiblemente estás pensando que no hay una razón para seguir adelante, pero Dios te dice hoy: aún no he terminado contigo. Muchas veces luchamos tanto por alcanzar un sueño y entregamos todo de sí, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestros esfuerzos, nuestra diversión, nuestro dinero, y cuando por fin lo tenemos, cuando por fin alcanzamos la victoria, pensamos: ¿y ahora qué? ¿Qué hay más allá? Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Una gran victoria siempre te va a llevar a un nuevo reto. Y un nuevo reto en Dios siempre te va a llevar a una gran victoria. Dios ha prometido llevarte de triunfo en triunfo. El siguiente paso en el tratamiento terapéutico de Dios para Elías es el ejercicio físico. Capítulo 19, versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Lo primero que podemos ver con esta terapia es que la recuperación de una persona en estado depresivo no es instantánea, no es de un día para otro, sino que lleva cierto tiempo. En el caso del profeta Elías, unos 45 días, mes y medio aproximadamente. Dios no apura a Elías, simplemente le da el tiempo necesario para su recuperación. Y mientras se recuperaba, Elías tenía que caminar diariamente. La ciencia dice hoy que desarrollar una actividad física diaria desencadena muchísimas hormonas saludables que mejoran el organismo y que también estimulan y refuerzan el sistema nervioso y el cerebro. Y esto va a repercutir mucho en nuestra salud mental. Leí un artículo que decía lo siguiente, abro comillas: hace unos años se empezaron a realizar estudios que han demostrado que el ejercicio físico está asociado con una mejor salud física, satisfacción con la vida, funcionamiento cognitivo y bienestar psicológico, lo que conlleva a una disminución o mejora significativa de los síntomas producidos por la depresión y la ansiedad. Un estudio que se publicó hace pocos años en la revista británica de psiquiatría y que se llevó a cabo durante 24 semanas en un grupo de pacientes con depresión mayor. Lo primero que hicieron fue separar a estos pacientes del estudio en 3 grupos. En un grupo se colocaron los que se trataban con fármacos. En el segundo grupo se colocaron los que se trataban con fármacos, pero que también desarrollaban una actividad, un ejercicio físico de baja intensidad no progresivo. Y en el tercer grupo se colocaron aquellos que se
trataban con fármacos, pero que también realizaban ejercicios físicos de alta intensidad progresivo. Para valorar los resultados de este estudio, se utilizó una escala de depresión llamada Hamilton y tras las 24 semanas arrojó el siguiente resultado. Los pacientes que solo habían estado tratados con un tratamiento farmacológico experimentaron una remisión del 41%. Aquellos que además del tratamiento médico realizaron ejercicios de baja intensidad no progresivos tuvieron una remisión del 73%. Y en los pacientes que además del tratamiento médico hacían ejercicios de alta intensidad y de manera progresiva tuvieron una remisión de hasta el 83%. Entonces podemos concluir que el ejercicio físico es un gran aliado para combatir la depresión y Dios lo usó con el profeta Elías. Otro de los métodos terapéuticos que el Señor utiliza con Elías es permitirle desahogarse. Cuando el profeta llega al monte Horeb, 40 días después, vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 10 nos dice que él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estas mismas palabras las encontramos en el versículo 14. Elías se encontraba cargado y tenía que sacar todo aquello que le estaba causando daño. Dios deja que el profeta se desahogue, que saque todas sus frustraciones, todo su dolor, todos sus sentimientos de fracaso. No lo interrumpe. Qué importante es dejar que la persona que se encuentra abrumada por sus problemas, cargada y asfixiada por la angustia por la que está atravesando, pueda desahogarse, pueda hablar libremente de todo lo que le está afectando. No la detenga, deje que saque todo lo que hay en su interior, deje que se libere de todo el peso que siente en ese momento, déjela que llore, no la interrumpa. Y por último, el Señor le da una nueva meta, un motivo para seguir adelante. El verso 15 dice: y llegarás y ungirás a Asael, a Jehú y a Eliseo. Dios le da una nueva tarea a Elías. Dios le dice: tengo trabajo para ti, necesito que desarrolles esta labor. Y dice el texto que Elías regresó por donde había venido, pero el Elías que regresó no era el mismo Elías angustiado y deprimido que había venido. El Elías que regresó era un Elías totalmente alegre, animado y con nuevos sueños, nuevas metas. Su estado depresivo había quedado en el pasado. El trabajo, y no estoy hablando solo del empleo donde recibimos un sueldo mensual, sino que tener algo que hacer, desarrollar una actividad diaria, mantenernos ocupados en algo productivo puede mejorar el estado físico y mental de una persona. Le ayuda a adquirir confianza en sí mismo, aumenta su autoestima al conocer que él sí puede y que sí sirve para hacer muchas cosas. Lo introduce dentro de la sociedad al relacionarse con los demás. Le ayuda a tener control de sus emociones. Dios le dio a Elías algo que hacer. Elías necesitaba enfocarse en algo que lo mantuviera ocupado. Tú puedes salir de tu depresión y también puedes ayudar a otros que están pasando por un estado depresivo a salir de allí. Deja de mirar tus circunstancias difíciles
y pon tu mirada en Jesús, en tu esencia, porque recuerda que fuiste creado y creada conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios te bendiga. Y si esta palabra te ha ayudado en algo, espero nos escribas tus comentarios, tus inquietudes, que nos des un like, que la compartas con otras personas y que te suscribas a nuestro canal. Dios te bendiga.